Con la venia, señor presidente. Y para empezar, primero sobre las formas, porque, señorías, el Grupo Socialista obtuvo mayoría en las últimas elecciones y es el grupo más numeroso con 120 diputados. Esa mayoría la obtendría con engaños y con falsas promesas, pero la obtuvo. Y el ejercicio de esa mayoría es una responsabilidad. Sin embargo, desde el comienzo de la legislatura, desde el minuto 1, respecto al Grupo Vox, la actitud ha sido la de rechazar sistemáticamente nuestras iniciativas y enmiendas, fueren las que fueren, aun cuando fuesen de evidente y palmario sentido común. Y en la tramitación de esta ley no ha sido distinto. Y esa actitud solo denota soberbia en el ejercicio de esa mayoría, una absoluta falta de humildad que luego trae los problemas que trae y que todos hemos podido comprobar. Escuchar y razonar no es malo. No hacerlo solo perjudica al propio proceso legislativo, a la propia ley y les encadena en el sectarismo. Por ello, lo primero que debo interesarles al Grupo Socialista es un mínimo de humildad en el ejercicio de esa responsabilidad. Señorías, al afrontar la ley de pesca, lo primero que debemos considerar es que los recursos pesqueros son recursos públicos que pertenecen a todos los españoles, sin distinción de regiones ni otra consideración parecida. Por tanto, su regulación y gestión debe responder a un interés nacional y a la igualdad de todos los españoles. La ley y su desarrollo deben responder a una estrategia y una política nacional de pesca, en la que primen los intereses de España por encima de intereses partidistas, regionalistas o intereses de sectores empresariales concretos. El sistema autonómico implica un derroche de energías y recursos. 17 comunidades autónomas produciendo multitud de normativas dispares y 17 administraciones reclamando competencias, tributos y manteniendo una descomunal clase política con sus correspondientes clientelas y servidumbres. A ello se le une el perverso reclamo de privilegios regionalistas. Esa realidad se traduce en desigualdades entre españoles, de unas u otras regiones, y esas desigualdades también se pueden reflejar en esta materia, en la pesca. Por ello, en nuestras enmiendas pretendemos que se profundice en la necesidad de eliminar desequilibrios y diferencias actualmente existentes entre buques y pescadores, basadas exclusivamente en criterios regionales. Todos los españoles son iguales y debemos partir de esa igualdad a la hora de considerar los derechos sobre los recursos pesqueros. Deben desaparecer privilegios regionalistas. Además, no es razonable que se haya aumentado la consulta obligada a las comunidades autónomas hasta al menos 30 situaciones distintas en esta ley. Lo que debe primar es la consulta al sector afectado. Por otro lado, una auténtica política nacional de pesca es incompatible con el sometimiento a una Agenda 2030 y a los informes de un grupo de supuestos expertos sobre cambio climático, porque dichas agendas globalistas no tienen un plan realista para nuestro sector pesquero y sus decisiones son tomadas de espaldas a los españoles y muy especialmente de espaldas al sector pesquero, a nuestros pescadores. Curiosamente, no hace mucho el propio ministro, señor Planas, se lamentaba de que la Comisión Europea cerrase 87 áreas para la pesca de forma equivocada y sin tener en cuenta ni información científica actualizada, y decía el señor ministro, ni las consecuencias económicas y sociales de esta medida. Así lo decía antes de inaugurar la Asamblea Nacional de Cofradía de Pescadores. Ese es precisamente uno de los criterios que hemos utilizado en nuestro grupo a través de nuestras enmiendas y que sorpresivamente vimos en palabras del propio ministro. Se trata de nuestra enmienda al artículo 4, enmienda que, sin embargo, el Grupo Socialista ha rechazado. Y es que el principio de precaución es útil si se aplica con proporcionalidad y atendiendo a las consecuencias económicas y sociales. Y ese es el objetivo de la enmienda. Es absolutamente necesario destacar en la ley como principios rectores los beneficios social y económico de la actividad pesquera. Entendemos que es de interés nacional un especial apoyo a dos sectores de población fundamentales.
Por un lado, a la pesca artesanal, a los pequeños empresarios de la pesca. Por otro lado, a los jóvenes. Ya se ha hablado aquí de las artes menores y de la pesca artesanal, que genera empleo, un empleo de calidad, que genera sobre todo una importante actividad económica en la costa y que destaca por su aportación al Producto Interior Bruto nacional. En nuestras enmiendas también insistimos en el apoyo a los jóvenes. Insistimos en la necesidad de facilitar la incorporación de ellos, de los mismos, a la actividad pesquera, en el convencimiento de que debemos asegurar el relevo generacional y salvaguardar la continuidad del sector pesquero español, que es el primero de la Unión Europea con más de 8.700 buques. Jóvenes e igualdad son los principios que se defienden en nuestras enmiendas al artículo 40, que pretenden que se blinde por ley el principio de apoyo a la juventud, con posibilidad de las reservas, que las reservas deberían haber quedado en el 10%, no ha tenido sentido que se haya reducido en el trámite parlamentario al 5%. Y esas reservas defendemos que se apliquen precisamente a estas posibilidades de apoyo a la juventud y del relevo generacional, que además podrán utilizarse para compensar desequilibrios en el reparto actual entre buques y regiones. No podemos estar de acuerdo con el texto que se ha dado a la disposición adicional cuarta, a la que se refería el Grupo Vasco. El texto inicialmente dejaba claro que los repartos... Discúlpeme, señoría, un segundo. Discúlpeme. El texto inicialmente, les decía, dejaba claro que los repartos de posibilidades de pesca anteriores a la ley podrían modificarse por razón de la nueva regulación. Y así era lógico, porque ese es el principio de igualdad que les decía al principio. Sin embargo, los señores del Grupo Socialista han cedido a las pretensiones del Grupo Vasco y la vigencia de los repartos anteriores no se verá afectada por la entrada en vigor de esta ley. Sin duda, este texto dará problemas no solo ya en su aplicación, sino también en su interpretación. En definitiva, señorías, y sea como sea, esta ley establece unas bases, incluyendo nada más y nada menos que 16 habilitaciones expresas de desarrollo y una genérica para desarrollarla por Real Decreto. Solo podemos interesarle al Ministerio que no deje de escuchar a los pescadores, que recuerde que todos los españoles son iguales y que no olvide los beneficios social y económico del sector pesquero. Igualdad, jóvenes y ayuda a la pesca artesanal. Démosle un respiro y luchemos por blindar criterios de reparto que les permitan sostener sus barcos y sus familias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Zambrano.